Racista golpea a una niña negra en el autobús, pero un seal de la Marina lo ve todo y hace justicia. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La rutina interrumpida. El sol del atardecer teñía las calles de un tono anaranjado mientras el autobús 325 avanzaba lentamente por la avenida principal. Dentro, los pasajeros estaban sumidos en sus propias preocupaciones, algunos revisando sus teléfonos, otros mirando por la ventana con la expresión vacía de quienes han tenido un día largo. Entre ellos, una niña de no más de 10 años, con su pequeña mochila sobre las piernas y una expresión de inocencia en sus ojos oscuros, se aferraba al asiento junto a la ventana. Su madre la había enviado a casa de su tía, como solía hacer después de la escuela, y la niña, acostumbrada al trayecto, se mantenía en silencio, contemplando los autos que pasaban. A su lado, un hombre de mediana edad, con una camisa arrugada y un hedor a alcohol rancio, resoplaba con impaciencia. Sus ojos, enrojecidos por la bebida, se clavaban con desprecio en la niña. Frunció el ceño y murmuró algo entre dientes, pero nadie en el autobús pareció prestarle atención. Hasta que, sin previo aviso, su mano se alzó y, con una brutalidad inesperada, golpeó la mejilla de la niña con el dorso de la mano. El sonido del impacto resonó en el interior del autobús, dejando a todos congelados por un segundo. La niña soltó un pequeño gemido ahogado, llevándose la mano a la mejilla ardiente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Un murmullo de sorpresa y horror recorrió el vehículo, pero nadie se movió. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron no haber visto nada, y el conductor, demasiado ocupado con el tráfico, ni siquiera se percató de la agresión. Pero había alguien que sí lo vio. En la parte trasera del autobús, un hombre con el cabello corto y una complexión musculosa levantó la vista de su libro. Sus ojos, afilados y entrenados para detectar la injusticia, se oscurecieron con una intensidad peligrosa. No era un pasajero cualquiera. Era un seal de la Marina, un hombre acostumbrado a enfrentarse a la violencia, pero nunca a tolerarla en la forma de abuso contra los más vulnerables. Cerró el libro con calma, pero sus manos estaban tensas. Había tomado una decisión en ese instante. Ese hombre iba a aprender una lección que jamás olvidaría. Capítulo 2. La mirada del guerrero. El autobús continuó su trayecto como si nada hubiera sucedido, como si la agresión a una niña inocente fuera solo un incidente menor, una nota al pie en la rutina de los pasajeros. Pero para el seal, aquello no era algo que se pudiera ignorar. Su entrenamiento le había enseñado a identificar amenazas, a reaccionar en el momento preciso, y lo más importante, a proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Con un movimiento medido, cerró su libro y lo dejó a un lado, sus ojos clavados en el hombre que aún mascullaba insultos entre dientes, sin siquiera molestarse en mirar a la niña que ahora sollozaba en silencio, sosteniéndose la mejilla enrojecida. Los pasajeros seguían evitando la confrontación. Algunos miraban de reojo, con expresiones de incomodidad, pero ninguno parecía dispuesto a intervenir. El miedo era un virus que se propagaba rápido en espacios cerrados como ese, y la cobardía disfrazada de indiferencia era su peor síntoma. La niña, aún temblorosa, apartó la vista de su agresor y la dirigió hacia la parte trasera del autobús. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los del hombre que no apartaba la mirada de la escena. Unos ojos fríos como el acero, pero llenos de determinación. Ella no lo sabía, pero acababa de encontrar a su protector. El seal se levantó con calma. Su altura y complexión atlética parecieron llenar el pasillo estrecho, imponiendo una presencia que de inmediato llamó la atención de los pasajeros cercanos. Caminó con pasos controlados, calculados, como un depredador que ha localizado su objetivo y se acerca sin prisa, pero sin pausa. A medida que avanzaba, los murmullos se intensificaron. El hombre ebrio, ajeno a lo que estaba a punto de suceder, seguía refunfuñando hasta que sintió una sombra cerniéndose sobre él. «Levántate», dijo el seal, su voz grave pero controlada, como un trueno contenido antes de la tormenta. El agresor parpadeó y levantó la vista con una mezcla de confusión y molestia. Su cerebro alcoholizado tardó un segundo en procesar la presencia de aquel hombre que lo miraba con la intensidad de un soldado en el campo de batalla. Intentó soltar una carcajada burlona, pero se ahogó en su propia garganta cuando vio la firmeza en la mirada de su interlocutor. No era una petición. Era una orden. El autobús entero contuvo la respiración. En ese momento, todos sabían que algo estaba a punto de suceder. Algo que rompería la pasividad de ese vehículo,
donde por un instante, la injusticia había quedado impune. Capítulo 3. El inicio de la justicia. El autobús se convirtió en un escenario de tensión insoportable. Los pasajeros apenas se atrevían a respirar mientras el SEAL permanecía de pie, imponente, esperando que el hombre acatara su orden. Pero el agresor, pese a la evidente amenaza que tenía frente a sí, no parecía tener intención de obedecer. Con una sonrisa torcida, intentó ocultar su incomodidad detrás de una actitud desafiante. ¿Y quién demonios te crees que eres?, espetó, arrastrando las palabras por el alcohol. Su tono era burlón, pero en el fondo de sus ojos había un destello de temor. Sabía que había cometido un error. El SEAL no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, observando al hombre como si evaluara su siguiente movimiento. Años de entrenamiento le habían enseñado que, en una confrontación, las palabras eran irrelevantes. Lo único que importaba era la acción. El hombre intentó reír, pero su voz se quebró cuando el SEAL se inclinó levemente hacia él. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que el agresor se estremeciera. De repente, la distancia entre ellos parecía asfixiante. Los pasajeros contuvieron el aliento, esperando lo inevitable. Te di una oportunidad para levantarte por tu cuenta, dijo el SEAL, su tono tranquilo, pero con la firmeza de una sentencia inapelable. El hombre se removió en su asiento, su mirada oscilando entre los demás pasajeros en busca de apoyo. Pero nadie movió un dedo. No porque estuvieran de su lado, sino porque todos sabían que él estaba solo. En ese momento, la cobardía lo envolvió como un peso insoportable. El SEAL no le dio más tiempo. Con un movimiento rápido, lo agarró por la camisa y lo levantó del asiento como si no pesara nada. El hombre soltó un gruñido de sorpresa, sus pies tambaleándose mientras era forzado a ponerse de pie. «Suéltame», gritó, intentando liberarse, pero su fuerza era insignificante contra la del soldado. «Lo haré», respondió el SEAL con calma, «pero primero vas a pedirle disculpas a la niña». El autobús entero quedó en silencio. El agresor abrió la boca para protestar, pero el SEAL apretó ligeramente su agarre, dejándole claro que no tenía otra opción. Capítulo 4. La lección inolvidable. El hombre tragó saliva con dificultad. Su cuerpo entero temblaba, y no por el efecto del alcohol, sino por la aterradora certeza de que estaba enfrentándose a alguien que no tenía miedo. El SEAL lo sostuvo con firmeza, sin necesidad de amenazarlo con palabras. Su mera presencia era suficiente para hacerle entender que no tenía escapatoria. «Pide disculpas», repitió el SEAL, esta vez con un tono más bajo, pero cargado de autoridad. El hombre dudó, pero al ver la niña con la mejilla aún enrojecida y los ojos húmedos de miedo, sintió una punzada de vergüenza. Su orgullo luchó contra la idea de someterse, pero su instinto de supervivencia ganó la batalla. «Lo siento», murmuró con voz apenas audible. «Más fuerte», ordenó el SEAL. El hombre apretó los dientes y bajó la cabeza. «Lo siento», repitió con más claridad, aunque con la humillación reflejada en cada sílaba. La niña no respondió. Solo lo miró con una mezcla de miedo y confusión. Nunca antes alguien le había pedido disculpas por tratarla mal. El SEAL, sin soltar al hombre, se giró hacia los pasajeros. «¿Y ustedes?», preguntó con frialdad. «¿Van a seguir fingiendo que esto no pasó?». El silencio fue abrumador. Algunos pasajeros bajaron la mirada, avergonzados. Otros intentaron justificar su pasividad con expresiones de incomodidad. Pero nadie habló. Nadie tuvo el valor de responder. El SEAL suspiró y, con un movimiento brusco, empujó al hombre contra el pasillo del autobús. Este tropezó y cayó de rodillas, jadeando de miedo. «Aquí termina tu viaje», dijo el SEAL, señalando la puerta delantera. «Bájate. Ahora». El conductor, que había estado observando la escena con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, aprovechó el siguiente semáforo para abrir las puertas. El hombre no se hizo rogar. Se levantó como pudo y salió tambaleándose, su rostro rojo de furia y vergüenza. Miró hacia atrás, como si quisiera recuperar su dignidad con una amenaza, pero al ver que el SEAL no apartaba la vista de él, decidió seguir caminando. Las puertas se cerraron y el autobús arrancó. Un suspiro de alivio recorrió el interior del vehículo, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. La niña miró al SEAL con gratitud. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por sí solos. El soldado solo asintió y volvió a su asiento. Para él, la misión había terminado. Pero para los demás, aquella lección quedaría grabada para siempre. Capítulo 5. Silencio en el autobús.
El autobús avanzaba por la ciudad mientras un silencio sepulcral lo envolvía. Nadie se atrevía a hablar. La tensión de los últimos minutos todavía pesaba en el aire, como si los pasajeros estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Algunos miraban de reojo al Seal, otros a la niña, y unos pocos, avergonzados, mantenían la vista clavada en sus teléfonos o en el suelo. La niña aún tenía las mejillas húmedas por las lágrimas, pero sus ojos ya no reflejaban miedo, sino asombro. Nunca antes alguien la había defendido de esa manera. Se abrazó a su mochila y respiró hondo, sintiendo una sensación extraña en el pecho. No era exactamente alivio, pero se parecía. El Seal, ahora nuevamente en su asiento, cruzó los brazos y cerró los ojos por un momento. No había actuado por impulso ni por furia, había tomado una decisión consciente basada en lo que sabía que era correcto. Para él, la justicia no se trataba solo de castigar a los culpables, sino de restaurar el equilibrio. Y en ese momento, el equilibrio había sido restablecido. El conductor lanzó una rápida mirada por el espejo retrovisor. Su expresión era difícil de leer, pero finalmente se aclaró la garganta y habló. Ojalá hubiera más hombres como usted. El comentario rompió el hielo. Un murmullo de aprobación recorrió el autobús, y algunas personas asintieron en silencio. Una mujer mayor, sentada cerca de la niña, le tocó suavemente el hombro con una sonrisa cálida. ¿Estás bien, cariño? La niña asintió lentamente. No confiaba del todo en los adultos, pero en ese momento sintió que algo había cambiado. El Seal no respondió a los comentarios de los pasajeros. No buscaba reconocimiento ni agradecimientos. Solo observó a la niña por un instante, asegurándose de que estaba bien. Luego, volvió a cerrar los ojos. Para él, el viaje continuaba. Capítulo 6. El peso de las miradas. La noticia de lo sucedido en el autobús se esparció más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Al llegar a su parada, algunos pasajeros bajaron aún comentando la escena, incapaces de sacudir la impresión que les había dejado. Uno de ellos sacó su teléfono y comenzó a escribir en redes sociales sobre el misterioso hombre que había defendido a una niña de un agresor en pleno transporte público. Mientras tanto, la niña llegó a la casa de su tía con el rostro aún marcado por el golpe. La mujer la recibió con preocupación y exigió saber qué había sucedido. Un hombre malo me pegó en el autobús, explicó la niña con voz baja, pero otro hombre lo sacó. La tía quedó boquiabierta. ¿Alguien la había defendido? No era algo común en una ciudad donde la gente prefería no meterse en problemas. ¿Cómo era ese hombre? Fuerte. Como un soldado. La niña no tenía más detalles que dar, pero sus ojos brillaban con algo que su tía no supo identificar de inmediato. Era admiración, respeto, y algo más. Quizás, por primera vez en su corta vida, esperanza. Esa noche, mientras el Seal cenaba en un pequeño restaurante, ajeno a la conversación que se había desatado en internet, su rostro se hizo viral. Alguien había tomado una foto de él al levantarse de su asiento en el autobús. No había sido su intención convertirse en noticia, pero el destino tenía otros planes. Lo que aún no sabía era que aquella niña jamás lo olvidaría. Y que la vida, en su misteriosa manera de tejer hilos invisibles, se encargaría de unir sus caminos nuevamente. Capítulo 5. Silencio en el autobús. El autobús avanzaba por la ciudad, pero el silencio dentro del vehículo era ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a moverse demasiado. La tensión aún flotaba en el aire, como un eco invisible de lo que acababa de ocurrir. La niña permanecía en su asiento, sosteniendo su mochila con fuerza, aún con la mejilla enrojecida por el golpe, pero ahora con la mirada fija en el hombre que la había defendido. No entendía del todo quién era ni por qué lo había hecho, pero algo en él le transmitía una seguridad que rara vez había sentido en su corta vida. Su agresor se había ido, expulsado con humillación y miedo, pero la cicatriz de su cobardía seguiría tatuada en su mente. La niña respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones en su pecho. El Seal, en cambio, se recostó en su asiento como si nada hubiera sucedido. Sus ojos se mantuvieron fijos en un punto indefinido del autobús, su postura relajada pero su mente alerta. Años de entrenamiento le habían enseñado que un momento de calma no siempre significaba el final de una situación peligrosa. Miró a la niña de reojo, evaluando su estado. No parecía herida gravemente, aunque el impacto del golpe aún era visible en su piel oscura. Sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que presenciaba una injusticia como aquella, y sabía que no sería la última. Lo que realmente le enfurecía no era solo el hombre que había cometido la agresión,
sino la indiferencia de los demás. ¿Cuántas veces antes esa niña había sido ignorada? ¿Cuántas veces más lo sería? El conductor, que había estado observando la escena con nerviosismo, lanzó una rápida mirada por el retrovisor. Sus manos aún estaban tensas sobre el volante, pero ahora parecía más tranquilo. Sabía que no podía intervenir físicamente sin arriesgar su trabajo, pero en el fondo sentía vergüenza por no haber hecho nada. Tomó aire y, en un intento de romper el silencio opresivo, habló en voz alta, con la intención de que todos lo escucharan. Ojalá hubiera más personas como usted en este mundo, dijo con un tono sincero. Algunas personas en el autobús asintieron en señal de aprobación, mientras que otros desviaron la mirada, sintiéndose aún más incómodos con su propia pasividad. El SEAL no respondió. No buscaba reconocimiento, ni aplausos, ni gratitud. Lo que había hecho no era un acto heroico, era simplemente lo correcto. Sin embargo, su presencia había dejado una marca en todos los que estaban allí. La niña volvió a mirarlo, con sus grandes ojos oscuros reflejando una mezcla de sorpresa y respeto. Él le sostuvo la mirada por un breve instante antes de desviar la vista hacia la ventana. Para él, aquella era solo una batalla más en una guerra contra la injusticia que parecía no tener fin. Pero para la niña, ese momento lo cambiaría todo. Capítulo 6. El peso de una mirada. El autobús continuó su recorrido por la ciudad, dejando atrás la escena de tensión que había paralizado a sus pasajeros. A pesar de que el agresor ya no estaba, las marcas de su acto cobarde permanecían en la atmósfera. El SEAL sentía el peso de varias miradas sobre él, pero no les dio importancia. Estaba acostumbrado a ser observado, a que la gente lo analizara con curiosidad o miedo. Sin embargo, la única mirada que le interesaba en ese momento era la de la niña. Podía ver en sus ojos una pregunta no formulada, una duda que se mezclaba con asombro. ¿Por qué lo hiciste? No necesitaba escucharla en palabras para entenderla. El vehículo llegó a una de sus paradas y varias personas bajaron apresuradas, como si quisieran alejarse del peso emocional que aún cargaba el ambiente. Entre los pasajeros que descendieron, uno de ellos sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje en redes sociales. No tardaría en esparcirse la historia de un hombre que había defendido a una niña en un autobús de la ciudad, expulsando al agresor sin vacilar. Las palabras se multiplicaron rápidamente en la esfera digital, mientras la imagen del SEAL, tomada en secreto por otro pasajero, comenzaba a viralizarse. Sin que él lo supiera, su rostro y su acto de justicia pronto serían conocidos por miles de personas. Mientras tanto, la niña llegó a casa de su tía, aún con el rostro marcado por el golpe. Al verla, la mujer se alarmó de inmediato y se arrodilló frente a ella, sosteniéndole el rostro con suavidad. ¿Qué te pasó, mi amor?, preguntó con el ceño fruncido. La niña, con voz baja y pausada, le contó lo ocurrido en el autobús. Su tía escuchó con el corazón encogido, sintiendo ira y tristeza al mismo tiempo. Pero cuando la niña mencionó al hombre que la había defendido, su tono cambió. Su voz ya no temblaba, y sus ojos se iluminaron de una manera diferente. Era muy fuerte, como un soldado, dijo con admiración. La mujer se quedó en silencio por un momento. ¿Alguien la había defendido? En una ciudad donde la gente prefería no meterse en problemas, eso era algo inusual. Mientras acariciaba el cabello de la niña, sintió un alivio momentáneo, pero también un miedo profundo. ¿Y si el hombre que la había golpeado regresaba? ¿Y si buscaba venganza? Esos pensamientos la atormentaron mientras se levantaba y cerraba la puerta con doble llave. No quería que su sobrina sufriera más. Sin embargo, en algún lugar dentro de ella, una semilla de esperanza se había plantado. Quizás, solo quizás, aún quedaban personas dispuestas a hacer lo correcto. Capítulo 7. Ecos de un acto de valentía. Las horas pasaron, pero el impacto de lo sucedido en el autobús no se desvaneció. La historia del misterioso hombre que había defendido a la niña comenzó a propagarse por la ciudad, primero como un rumor entre los pasajeros y luego como un tema de conversación en redes sociales. Una imagen borrosa del SEAL de pie frente al agresor circulaba acompañada de comentarios que elogiaban su valentía. Algunos lo llamaban héroe, otros se preguntaban quién era. Pero para el SEAL, todo eso era irrelevante. Su misión en la vida nunca había sido buscar reconocimiento. Su entrenamiento le había enseñado que los verdaderos actos de justicia no necesitaban aplausos, sino que debían ser hechos simplemente porque eran lo correcto. Mientras tanto, la niña intentaba procesar lo que había vivido. A pesar del dolor físico en su mejilla, lo que más pesaba en su mente era la sensación de haber sido vista, protegida.
Creció acostumbrada a la indiferencia, a que las personas giraran la cara ante injusticias cotidianas. Pero aquel hombre no lo hizo. Él había actuado sin dudar, como si defenderla fuera su deber. Esa noche, antes de dormir, se abrazó a su almohada y cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y extraña nostalgia. No conocía su nombre, no sabía quién era ni si lo volvería a ver, pero su imagen quedó grabada en su mente como un guardián que apareció en el momento justo. El Seal, por su parte, continuó con su rutina sin imaginar el alcance de lo que había hecho. No tenía redes sociales, no veía noticias con frecuencia y evitaba las multitudes innecesarias. Su vida era disciplinada, estructurada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aquel episodio en el autobús no había terminado. No porque temiera represalias del agresor, sabía que hombres como él eran cobardes. Sin verdadero poder, sino porque la mirada de la niña había despertado algo en su interior. Durante años, había luchado en tierras lejanas, protegiendo a los indefensos en conflictos ajenos, pero aquella tarde había recordado que la batalla contra la injusticia no ocurría solo en el campo de guerra. Estaba en todas partes. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la ciudad en dirección a un café, sintió que algunas personas lo miraban con curiosidad. No tardó mucho en notar que algo estaba fuera de lo normal. Un hombre con un teléfono en la mano se acercó con una expresión ansiosa. «Disculpe, ¿es usted el hombre del autobús?», preguntó con emoción. El Seal frunció el ceño, sin entender del todo. «¿De qué estás hablando?», respondió con voz firme. El hombre sonrió y le mostró la pantalla de su teléfono. Ahí estaba él, en una imagen granulada, de pie con su postura imponente en el autobús. En ese momento, comprendió que lo sucedido ya no era solo un recuerdo para quienes estuvieron ahí. Se había convertido en una historia que había llegado a muchas más personas. Capítulo 8. Entre el olvido y el destino. El Seal miró la imagen en la pantalla por unos segundos antes de devolverle la mirada al hombre que esperaba su respuesta. No sentía orgullo ni molestia, pero sí una ligera incomodidad ante la atención no deseada. Asintió con la cabeza y murmuró un simple, «Sí, era yo». Sin embargo, antes de que el hombre pudiera hacer más preguntas, él giró sobre sus talones y se alejó sin decir más. No le interesaban entrevistas, elogios o explicaciones. Lo que había hecho no era más que su naturaleza en acción. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino estaba moviendo hilos a su alrededor, como si aquella niña aún no hubiera salido de su camino. En otra parte de la ciudad, la niña también tenía pensamientos similares. No podía quitarse de la cabeza la imagen de su protector. En la escuela, sus compañeros notaron su distracción, y aunque algunos le preguntaron si estaba bien, ella solo respondió con una sonrisa fugaz. No quería contar lo sucedido. En el fondo, sentía que aquella historia le pertenecía solo a ella, que era algo especial. Su tía, sin embargo, no había dejado el tema de lado. Había llamado a la madre de la niña para contarle lo sucedido, y la mujer, preocupada y furiosa, insistió en presentar una denuncia. Pero sin el agresor a la vista y con pocas pruebas, las autoridades no parecían demasiado interesadas en el caso. Para la madre, todo era un recordatorio de lo sola que su hija estaba en un mundo donde la justicia no siempre llegaba. Pero la niña no lo veía así. Había conocido a alguien que no la dejó sola. Un hombre que, aunque no dijo mucho, hizo más por ella en un instante que muchas otras personas en toda su vida. Durante el almuerzo, mientras removía su comida sin mucho apetito, su tía se sentó frente a ella y le acarició la cabeza con ternura. «Si algún día vuelves a ver a ese hombre, dile gracias», le dijo en voz baja. La niña asintió lentamente, aunque en su corazón había algo más que gratitud. Quería saber quién era. Quería entender por qué lo había hecho. Y sobre todo, quería asegurarse de que, de alguna manera, él supiera cuánto significaba su acto de valentía para ella. Esa noche, mientras el Seal entrenaba en su rutina de ejercicios nocturna, su mente regresó a la escena del autobús. No solía aferrarse a los eventos del pasado, pero esta vez era diferente. Por alguna razón, sentía que su papel en la historia de aquella niña aún no había terminado. Algo en su interior le decía que la volvería a ver. Y lo que no sabía era que esa intuición estaba a punto de volverse realidad más pronto de lo que imaginaba. Capítulo 9. El encuentro inevitable. El Seal continuó con su rutina como de costumbre, pero algo dentro de él no estaba del todo en calma. En su vida, estaba acostumbrado a enfrentar amenazas tangibles, enemigos con rostros definidos, misiones con objetivos claros. Sin embargo,
aquella sensación de incompletitud tras el incidente en el autobús lo perseguía de una manera diferente. No era miedo ni preocupación, sino una intuición inquebrantable de que aquella historia aún no había terminado. No podía explicarlo con lógica, pero después de años en combate, había aprendido a confiar en sus instintos. Y esta vez, le decían que la niña volvería a cruzarse en su camino. Mientras tanto, la niña también sentía que algo dentro de ella había cambiado. Durante toda su vida, había aprendido a callar, a no hacer ruido cuando las cosas la lastimaban. Su madre y su tía la habían enseñado a evitar problemas, a ignorar insultos y miradas de desprecio. Pero ahora, tras ese día en el autobús, algo en su interior se rebelaba contra esa enseñanza. Alguien me defendió, pensó. Alguien me vio. Por primera vez, quería respuestas. Quería encontrar a aquel hombre y preguntarle por qué lo había hecho. Y, más importante aún, quería decirle lo que nadie más parecía dispuesto a decirle: gracias. El destino, siempre impredecible, decidió intervenir. Un día después del incidente, la niña y su tía caminaron hasta una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar al que rara vez iban. La niña no tenía idea de que, en ese mismo momento, el Seal estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, bebiendo café en silencio. Su mente estaba absorta en pensamientos cuando, de repente, sintió una extraña presión en su pecho. Levantó la mirada de su taza y su corazón dio un vuelco. Allí estaba ella. Su pequeña figura, su expresión aún marcada por la sombra del incidente, pero con algo diferente en sus ojos. La niña también lo vio. Se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un momento, no supo qué hacer. Pero entonces, sus pies se movieron por sí solos. Sin pensarlo, caminó directamente hacia él, ignorando las protestas suaves de su tía. El Seal, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se agitaba dentro de él. No era miedo ni nerviosismo, sino la certeza de que aquel encuentro no era una coincidencia. Capítulo 10. Palabras que sanan. La niña se detuvo justo frente a la mesa del Seal. Miró sus grandes manos descansando sobre la mesa, sus músculos tensos, como si siempre estuviera listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, toda la rigidez en su postura desapareció. Sus ojos oscuros, normalmente fríos y calculadores, mostraron una leve chispa de curiosidad. Durante un instante, nadie dijo nada. El ruido de la cafetería quedó en segundo plano, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Gracias, fue lo único que la niña pudo decir. Su voz era baja, pero firme. No era un simple agradecimiento de cortesía. Era algo más profundo. Algo que venía de un lugar dentro de ella que pocas veces había sido reconocido. El Seal no respondió de inmediato. Sus años en la marina le habían enseñado muchas cosas, pero pocas veces había estado en una situación como esa. No era un campo de batalla, no era una misión de rescate, pero en ese momento, sintió que aquellas palabras de la niña eran más importantes que cualquier medalla o reconocimiento que hubiera recibido en su vida. Asintió con la cabeza y, con voz tranquila, respondió: no tienes que agradecerme. Pero la niña negó suavemente con la cabeza. Sus pequeños labios temblaron por un momento, pero se obligó a hablar. Sí tengo que hacerlo. Porque nadie más lo hizo antes. El Seal sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Miró a la niña con detenimiento y supo que aquellas palabras no eran solo por lo que había ocurrido en el autobús. Era algo más grande. Era el reflejo de una vida llena de momentos donde el mundo había decidido ignorarla. Donde la justicia nunca había llegado a tiempo. En ese instante, entendió que su intervención había significado más para ella de lo que jamás hubiera imaginado. La tía de la niña se acercó con cautela, nerviosa de interrumpir el momento. Miró al Seal con gratitud en sus ojos, pero también con preocupación. No sé cómo agradecerle por lo que hizo, dijo en voz baja. El Seal la observó por un momento y luego miró nuevamente a la niña. Respiró hondo y respondió con la sinceridad que lo caracterizaba. Solo asegúrese de que ella nunca olvide que merece ser defendida. Capítulo 11. Justicia y redención. El encuentro en la cafetería fue breve, pero dejó una huella imborrable en todos los involucrados. El Seal no hizo muchas preguntas, no intentó entablar una conversación profunda, pero en su silencio había más significado que en 1000 palabras. La niña, por su parte, sintió algo que nunca antes había experimentado, una certeza inquebrantable de que no estaba sola en el mundo. Cuando su tía la tomó de la mano y se alejaron, ella miró una última vez al hombre que había cambiado su vida con una simple acción.
Lo que ninguno de los dos sabía era que su historia aún no había terminado. El agresor del autobús, humillado y furioso, había pasado la noche bebiendo y maldiciendo su desgracia. Su orgullo herido lo consumía, y su mente intoxicada comenzó a maquinar un plan para recuperar su dignidad. No soportaba la idea de que alguien como él hubiera sido avergonzado en público. Así que decidió hacer lo que los cobardes siempre hacían, buscar venganza. Al día siguiente, merodeó por las calles, esperando encontrar al Seal. No sabía quién era, pero su imagen estaba grabada en su memoria. Para su desgracia, lo encontró. Lo vio caminando por una plaza, con su expresión tranquila e imperturbable. Sin pensarlo, cruzó la calle con pasos rápidos, acercándose con furia contenida. «¿Tú?», gruñó, deteniéndose a pocos metros de distancia. El Seal ni siquiera se inmutó. Lo miró con la misma calma con la que había enfrentado situaciones de vida o muerte en el pasado. Su cuerpo permaneció relajado, pero su mente estaba lista. «Espero que no estés pensando en hacer algo estúpido», dijo con voz baja, pero firme. El agresor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que el Seal lo miraba le hizo entender, sin lugar a dudas, que estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Capítulo 12. Un final inevitable. El agresor se detuvo en seco. La furia aún ardía en su interior, pero una sombra de duda comenzó a aparecer en sus ojos. Frente a él, el Seal permanecía impasible, con las manos relajadas a los costados, sin mostrar el menor rastro de miedo. No necesitaba moverse para demostrar su superioridad. Su sola presencia bastaba para dejar claro que cualquier intento de venganza terminaría en un desastre para su oponente. El agresor tragó saliva, sintiendo que su rabia chocaba con una realidad innegable. No tenía ninguna posibilidad. Los segundos pasaron en un tenso silencio. Algunos transeúntes notaron la confrontación y comenzaron a observar desde la distancia, curiosos por lo que podría suceder. El Seal, con su mirada afilada, dio un paso adelante, obligando al agresor a retroceder instintivamente. No hubo amenazas, ni palabras de advertencia, solo un intercambio de miradas donde quedó claro quién era el depredador y quién la presa. «Vete», dijo el Seal con voz baja, pero cargada de autoridad. «Y asegúrate de que nunca más pones tus manos sobre nadie que no pueda defenderse». El agresor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante toda su vida, se había aprovechado del miedo de los demás, de la indiferencia de quienes preferían no meterse en problemas. Pero esta vez, se enfrentaba a alguien diferente. Alguien que no solo lo había derrotado físicamente, sino que lo había despojado de todo su poder. Se quedó inmóvil por un instante, con la mandíbula apretada, pero finalmente, sin más opción, giró sobre sus talones y se alejó, con su dignidad destrozada. No miró atrás. Sabía que nunca podría borrar la humillación de aquel día. El Seal observó cómo se alejaba, sin perderlo de vista hasta que desapareció entre la multitud. Solo entonces, dejó escapar un suspiro lento, como si soltara la última tensión que quedaba en su cuerpo. No le preocupaba que el agresor intentara algo más en el futuro, sabía que los cobardes nunca atacaban dos veces cuando entendían que no podían ganar. Pero más allá de esa victoria silenciosa, su mente seguía en otro lugar. En la niña. En la injusticia del mundo que hacía necesario que existieran personas como él para corregirlo. No podía proteger a todos, pero en ese momento, supo que había hecho lo correcto. Esa noche, la niña se acostó en su cama con una sonrisa tranquila. No sabía qué futuro le esperaba, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no sentía que tenía que aceptar la injusticia en silencio. Sabía que en algún lugar del mundo, había personas dispuestas a luchar por lo correcto. Y aunque quizás nunca volvería a ver a su protector, nunca lo olvidaría. Porque en un mundo donde muchos eligen mirar hacia otro lado, él había decidido actuar. Y eso había hecho toda la diferencia.